Mi hermano, en esta tarde para comenzar con nuestro servicio y comenzamos con una serie nueva, comenzamos una serie muy interesante. Pero antes de entrar directamente al mensaje, quiero mostrarle algo. Quiero mostrarle esta silla. Esta silla está ahí en mi casa. Es una silla que compré usada, usted incluso puede ver que está rota. Es una silla que está gastada, que está despintada. A mí en lo personal, desde que la vi la primera vez, me gustó mucho. A mi esposa no le gustó porque dice que está rota, que necesita arreglarla. Yo la estoy usando así. Esa silla está en mi oficina, me gusta mucho. Me dijo, ¿por qué no la tapizamos para que se vea mejor? Yo le digo, no, es que así es como me gusta. Está moldeada, despintada, pero a mí me fascina. A mí me fascina. Es la que uso para trabajar en la casa. Ahora, después de que comencé a usarla, noté algo que pasó con esta silla. Me comenzaron a doler los hombros, los sentía un poco adoloridos, la parte alta de la espalda, esta parte. Y dije, ¿qué es lo que está pasando? Quizá usted se pregunta, pastor, ¿la ungiste? ¿No vendría con un espiritillo? Ya ve que se acerca Halloween y la gente de repente... No venía con ningún espiritillo, no se preocupe. Me di cuenta que los hombros me dolían y la espalda me dolía un poco, porque la parte de abajo, el cojín, si usted lo alcanza a ver, la persona que lo usó, lo moldeó, ¿sí o no? ¿Sí alcanza a ver que está moldeado? Y cuando yo me sentaba, ese mismo molde me empujaba hacia abajo, ¿verdad? Estar sentado así, lo que me hacía tener una postura incómoda, y al rato, después de unos 30, 40 minutos de estar sentado ahí, me comenzaban a doler los hombros. Me comenzaban a doler los hombros, porque alguien más la moldó. Quién sabe quién haya sido, pero tiene una montaña así en medio que está medio rara. Tengo que subir como un caballo. Pero me gusta mucho la silla. Ahora lo que tengo que hacer es constantemente estar consciente de la postura, porque si no me siento y al rato ya termino en la orilla y me comienzan a doler los hombros una vez más. Ahora yo le platico esto, mi hermano, porque así como esta silla está moldeada y me comenzó a afectar, en la Biblia encontramos que usted y yo somos llamados a no amoldarnos, a no ser parte de este mundo, a no aceptar, a no imitar lo que hace esta sociedad. Dios nos manda a ser diferentes. Este mundo, esta sociedad nos ofrece moldes a usted y a mí. Hay un molde perfecto para todo el mundo. Eso es lo que le venden. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tienes que usar mi ejemplo. Y así como a mí me comenzó a afectar el molde de esta silla, en la parte física, en lo espiritual pasa lo mismo cuando nos amoldamos al reino de este mundo y no al reino de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, diga buena, agradable y perfecta. Aleluya. La voluntad para nosotros que tiene Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la manera en la que la podemos conseguir es no acostumbrándonos, no amoldarnos a las costumbres, a copiar lo que el mundo nos ofrece. Y basado en esto, decidimos comenzar una nueva serie que hemos llamado Contracultura. ¿Usted ha escuchado ese término? Contracultura. ¿Alguien aquí que se apellida Contreras? No, qué bueno. ¿No le ha tocado conocer a personas que a todos le dan la contra y le dicen, tú deberías de apellidarte Contreras? ¿Sí o no? Porque le dan la contra a todo. Contracultura quiere decir, fíjese lo que significa este término, es un movimiento social que rechaza los valores, modos de vida y cultura dominantes. ¿No le parece que eso es lo que quiere Dios de nosotros? Rechazar los valores, lo que leíamos en Romanos.
Como cristianos somos llamados a no adaptarnos a los moldes que vemos, ni a las conductas de este mundo. Ir en contra de la corriente, ser contracultura. Pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puede hacer usted? Quizá está pensando, ¿sabes qué? Ya entendí, si es cuestión de darla contra todo el mundo, yo tengo una puntería pero buena. Ahora sí vamos a tirarle pedradas a todo el mundo, vamos a criticar a todos, si se trata de darla contra. Y déjeme le digo que no se trata de eso. Ser una persona que está conforme a lo que leíamos en Romanos, contracultura, como decíamos, no es estar juzgando a los demás, no es estar tirando la piedra, no es estar señalando. Y Jesús nos deja una guía de cómo poder ser parte de su reino y nos dejó un ejemplo vivo, vivencias de Él mismo que modeló a sus discípulos para que pudieran ponerlas en práctica. Ahora, si usted es cristiano, levante la mano los que son cristianos, los que han aceptado a Jesús en su corazón. Vamos, esta pregunta no tiene truco, no tenga miedo. Si usted es cristiano, los mismos principios aplican para usted y para mí. Usted dice, qué bueno, Jesús les predicó a ellos y a los discípulos, también son para nosotros. En Mateo el capítulo 5, si me acompaña por favor, Mateo capítulo 5, en el verso 1, hay una historia muy interesante, lo que se conoce como el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, una enseñanza muy profunda, tan sencilla a la vez, pero tan profunda. Mateo 5:1 dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y hoy lo que quiero decirle en esta tarde está en el versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Aquí en estas bienaventuranzas comenzamos a ver una serie de requisitos que Jesús dejó para los que quieren pertenecer al reino, para los que quieren formar parte de lo que Dios tiene. Y la primera con la que comienza dice, Dios bendice, quizás su Biblia dice bienaventurados, quiere decir lo mismo, pero dice Dios bendice a los que son pobres de espíritu. Dios bendice. ¿Hay alguien aquí que no quiera las bendiciones de Dios? ¿Hay alguien aquí que diga, no, yo no quiero bendiciones de Dios? Yo quiero estar de la misma manera. Yo no quiero bendiciones. ¿Hay alguien que diga, sí, yo creo que nadie, ¿verdad? Todos queremos bendiciones de Dios, ¿sí o no? Para poder ser dichosos, mi hermano, tener una felicidad, una paz plena, necesitamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Si no, nunca vamos a poder experimentar esa dicha, esa felicidad plena, que es lo que significa cuando la Biblia dice, quizá la suya dice bienaventurado. Eso es lo que quiere decir. Y para llegar a ese lugar necesitamos la bendición de Dios. Jesús mismo dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad de Él. Ahora, ¿quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Serán acaso aquellos que lloran mucho durante una oración? Que cuando hacemos un llamado al altar, usted dice, son los que lloran más. Quizá los pobres de espíritu son los que cantan desde la mañana hasta que se oscurece esta canción de una llaga podrida era mi vida. ¿La ha escuchado? Quizá aquellos son los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Hay bendición cuando usted y yo nos podemos dar cuenta de eso. Mucha gente tiene una percepción errónea de lo que quiere decir ser pobre de espíritu. Y yo creo que todos en alguna ocasión, incluyéndome yo, hemos estado ahí. ¿Verdad? Que tratamos de aparentar algo para que no nos pregunten mucho. Pero ser pobre de espíritu va más allá de externarlo, de decir con nuestras palabras, Dios, te necesito en mi vida, Dios, necesito que estés conmigo. Ser pobre de espíritu, póngame atención, es practicar día a día
una dependencia plena y genuina de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir ser pobre de espíritu. No solamente decirlo, sino practicarlo, depender 100% de Dios. Es reconocer que el combustible de este motor que usted y yo somos es Dios y solo Dios. Nadie más, solo Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir ser pobres de espíritu. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo que es difícil de practicar, una dependencia plena de Dios, porque nos confronta a usted y a mí espiritualmente. Porque para depender de Dios 100%, nuestra fe, nuestra vida espiritual tiene que estar fuerte, tiene que ser fortalecida día a día, y yo creo que a muchos de nosotros nos da miedo darnos cuenta de que quizá no somos lo que pensamos ser cuando se trata de nuestra relación con Dios. A nosotros buscar ser pobres de espíritu, tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad. Y eso nos atemoriza. Porque como le decía en ocasiones, nos vamos a dar cuenta que quizá necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos más de su llenura. De que necesitamos depender más de Dios. Quizá dependemos más de las noticias. Hoy en día la gente anda asustada completamente porque ya se acerca el fin del mundo, conforme a lo que leen en las redes sociales, conforme a lo que le dijo el compadre o le dijo la comadre. Si la economía está bien, muchos dependemos de eso. Hay otros que dicen, es que los planetas ya se alinearon, ¿te diste cuenta de eso? No, pues yo no alcanzo a ver hasta allá, ¿se imagina? Es que las estrellas se alinearon y por eso están pasando tantas cosas. Fíjese lo que dice, lo que hace nuestra dependencia de Dios cuando la alcanzamos. En Jeremías 17, esto está muy bueno, mi hermano. Jeremías 17, el verso 7, se lo voy a leer. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Amén, gloria a Dios. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto y no se angustia. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Si se fija cómo lo vuelve a mencionar. El que confía en el Señor y pone la confianza en Él. Porque es fácil decirlo, pero practicarlo es otra cosa muy diferente. Ser pobres de espíritu, mi hermano, también es entender que ya no solo es lo mío lo que cuenta, sino que buscamos el bien de los demás. Aparte de depender de Dios y entenderlo, tenemos que buscar el bien de los demás, un bien colectivo. Ya no se trata solamente de mí. El reino de Dios no es mío. A veces pensamos, es que el reino de Dios yo lo quiero hacer a mi manera. Yo pongo las reglas. Si a usted no le gustan mis reglas, búsquese su propio reino. El reino de Dios es de Dios. Y nosotros tenemos que buscar el bien para los demás también, para nuestra gente, para nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Cuando nos convertimos a Dios, eso cambia. Ya no se trata más de mí. Pero hoy en día usted ve las campañas de mercadeo por todos lados, ¿verdad? Igual que muchas de estas pláticas motivacionales que hay, y la mayoría lo hacen pensar, ¿verdad? Le dan una buena terapia ahí en el cerebro para que piense que todo se trata de mí, ¿sí o no? Vean los comerciales simplemente, las campañas que hay, todo se trata de mí. ¿Usted sabe lo que es un selfie? Un selfie, eso salió porque es una foto que se toma de usted, de self en inglés, mía, soy yo, véanme todos. Y lo que vemos hoy en día es un selfie completo de todo lo que está pasando. Yo soy el único que importa. Yo soy nada más el centro del universo. Y Jesús viene y nos dice, no eres el centro soy yo. A ti te va bien porque yo soy el centro.
a tu familia le va a ir bien porque yo bendigo a tu familia, en tus finanzas te va a ir bien porque es por mí y no por ti. Es por mi misericordia, no por lo que tú puedas hacer. En Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. No nada más lo mío. Usted preocúpese por lo suyo. Y si se fija cómo dice, olvídate de ti, tírate al olvido, que ya no te importe, no tengas metas, no trates de mejorar. Dice, no, enfócate en lo tuyo, pero no se te olviden los demás. Que tu interés también sea por los demás. Hay una historia, mi hermano, muy peculiar en la Biblia, porque aborda este mismo tema de ser pobres de espíritu. Y habla incluso también de ser miembros del reino de Dios, de lo que estamos hablando, esta guía que Jesucristo nos dejó. Y en esta historia hay una madre involucrada. Se metió en el asunto y en esta ocasión no es para bien. Solamente las madres cuando entran como dicen en inglés, en the picture, cuando entran en lo que estamos haciendo, lo que nos está pasando es porque buscan el bien para nosotros. Pero en esta ocasión no fue así. Se la voy a leer, está en Mateo 20, el verso 20. Póngale atención, me gusta esta versión porque fíjese cómo dice. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, ellos eran discípulos de Jesús, junto con ellos se acercó a Jesús y se arrodilló y le pidió un favor. Imagínense esa escena. Se acercó a Jesús y arrodillándose le pide un favor. Jesús le contesta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Imagínense esa escena, la señora, ¿verdad? Así todo como que le digo, no le digo, se hinca. Señor, tengo un favor, ¿qué quieres? Pesado, ¿no le parece? Jesús conocía la intención de esta madre, que aun cuando ella quería algo bueno para sus hijos, ella sabía lo que había en su pensamiento. Y le dice la madre, ordena que en tu reino, fíjese, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Jesús hablando del sacrificio que iba a hacer para pagar por el pecado del mundo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Pero que contestaron, sí podemos. Jesús les dice, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se enojaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó porque vio que ya se estaba poniendo tenso el asunto. Los 10 vieron a estos dos y dijeron, ya se quieren adelantar. Ya lo oyeron, porque la madre se los llevó así como que aparte, ¿verdad? Se arrodilló y le dice, Jesús, ¿qué te parece? Sienta uno ahí a tu diestra y el otro a la izquierda. Los demás se dieron cuenta y se enojaron y Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de la autoridad. ¿Sigue pasando esto hoy en día o no? Amén. Desde entonces sigue pasando, mi hermano. Hay gente que se asusta por las tragedias, por las leyes que hay, que si el homosexualismo, que si esto, que si lo otro. En aquellos tiempos, déjenme les digo que era peor. En aquellos tiempos sí lo mataban, en aquellos tiempos usted pudiera ser un esclavo. No valía nada la vida de los esclavos. Y Jesús reconoce eso. Les dice, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, ¿quieren entrar al reino de Dios? El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les dijo, ¿ustedes quieren sentarse conmigo? ¡Qué bueno! ¿Quieren ser parte del reino? ¡Qué bueno! Pero primero tienen que servir a los demás. Abraham quiere ser el primero, tienes que ser el último. Abraham, ¿quieres que yo te siga subiendo, que te ponga en una posición alta? Tienes que aprender a servir desde abajo.
No es de que yo no hago esto, yo no limpio, yo no. Tienes que aprender a servir desde abajo. Ser pobres de espíritu, alguien dijo esto, no es pensar menos de mí, sino pensar menos en mí. Porque hay gente que cuando escucha ser pobre de espíritu, ser cristiano, dice es que me tengo que rebajar, es que ya no valgo nada, es que soy una basura, una llaga podrida. Pero la realidad es de que se trata no de que seamos menos, sino de pensar menos en nosotros. Ser pobres de espíritu. ¿Qué le parece si practicamos día a día una dependencia plena y genuina en Dios? Quizá usted en este momento se está preguntando, ¿yo seré pobre de espíritu o no? Lo invito a que practique eso, una dependencia plena y genuina en Dios. No solo busquemos nuestro propio bien, sino el de los demás, el que nos rodea, la gente, nuestros amigos, siguiendo el ejemplo de Jesús de servir a los demás. Y al hacer eso no solo seremos bendecidos o bienaventurados, como dice la palabra, sino que también recibiremos el reino de los cielos. ¿No le parece algo grande? Póngase de pie, por favor.